Se lo adelantamos al inicio del programa y ustedes lo están viendo ahora. Marcelo Corazza, otra vez preso, le han considerado en su contra un delito que antes no le habían atribuido. Ahora sí. Richard, Marcelo Corazza había sido detenido en marzo como sospechoso de integrar una asociación ilícita, una banda. Una banda que, según declararon dos víctimas, se dedicaba a captar chicos de bajos recursos, humildes, vulnerables, en distintos lugares, pero sobre todo en Misiones, en la localidad de Oberá, para traerlos al conurbano bonaerense y ofrecerlos como si fueran una mercancía. Ofrecerlos entre pedófilos. ¿Para qué? Para que a cambio de dinero tuvieran relaciones de abuso sexual con ellos. Una mercancía, sexual, un objeto, una cosa claro, en la mirada de esta banda. ¿Qué hace la justicia de primera instancia, el juez Javier Sánchez Sarmiento, a pedido del fiscal Patricio Lugones? Mete presos a los 4 sospechosos de integrar esta banda, entre los que estaba Marcelo Corazza, productor de televisión, ganador de Gran Hermano en 2001. Él va a prisión, igual que los otros acusados, avanza la investigación y el juez Javier Sánchez Sarmiento, pasados 18 días del momento del arresto, dice: los 3 integrantes menos conocidos públicamente de esta organización son efectivamente miembros de una banda. ¿Por qué? Porque tengo pruebas de que empezaron a actuar en 1999 y siguieron actuando hasta la actualidad, cuando les intervenimos los teléfonos y nos encontramos con comunicaciones entre ellos, donde hablan de los chicos, de los menores, como si fueran justamente un objeto, se los pasan uno al otro, hablan de dinero, está probado. Pero, dice el juez, Marcelo Corazza hacía las veces, y perdón la expresión, pero la usa el juez, de cliente de esta organización. Él no la integraba, él consumía lo que le ofrecían. Y lo consumió en una sola situación, según lo que entendía el juez, en un hecho que habría ocurrido en 2001, contado por una víctima, que dice: esta gente, Francisco Rolando Nortarbarolo, líder de la organización, me llevaba a mí a distintos lugares y en un momento me lleva a Plaza Miserere, a la zona de 11. Me dice: vas a conocer a alguien. Se pone con su camioneta al lado de un auto, bajan las ventanillas, yo lo veo a Marcelo Corazza, lo tenía muy presente porque era el ganador de Gran Hermano. Claro. Me hacen subirme al auto de él, me lleva a Puerto Madero, a la zona de Costanera, y ahí él me somete a una situación sexual. Se masturba delante mío y esto para la justicia es un acto de corrupción de menores, porque estábamos hablando de un chico de solo 14 años en ese momento. Queda procesado Corazza por solamente este delito y queda libre. Los otros siguen presos, acusados de asociación ilícita. ¿Qué ocurre en los últimos días? Hay un cambio. Hay un cambio. ¿Por qué? Porque se cuentan nuevos episodios en la causa judicial que se valoran de otra manera. Y además, el fiscal Patricio Lugones se encuentra con el contenido de los teléfonos celulares de Corazza. En esos teléfonos celulares aparecen conversaciones que ocurrieron de junio del año pasado a esta parte, donde Corazza habla con un joven al cual le regala distintos objetos valiosos, le regala PlayStation, joystick, distintas cosas que el chico quería. ¿A cambio de qué? A cambio de tener una relación con él. Sexo. Y también hay una situación con otro joven donde aparentemente Corazza le pagaba a través de la aplicación Mercado Pago para que le enviara fotos y videos de alto contenido sexual, de contenido muy explícito que el propio Corazza le iba indicando: hace esto, ponete de esta manera y mándame el material. El fiscal se encuentra con esto y decide que se amplíe la instrucción de la causa. Pide al juez que investigue si cuando empiezan estos diálogos con estos jóvenes que hoy son mayores, eran menores de edad. Si hubo más hechos de corrupción de menores con Corazza como protagonista. La Cámara del Crimen se encuentra con todo esto. ¿Por qué? Porque el fiscal apela a la falta de mérito de Corazza con respecto a la sociedad ilícita, la defensa también apela, la defensa de Corazza pide la prescripción de los hechos que le estaban imputando. Lo mismo que hablábamos recién. Sí. Todo va a la Cámara, a la sala quinta de la Cámara del Crimen.
Y ahí la Cámara del Crimen decide, por un lado, ratificar el procesamiento de los otros 3 acusados. Los otros 3 siguen como asociación ilícita, los otros 3. Asociación ilícita, trata de menores con fines de explotación sexual y abuso sexual en algunos casos. Siguen presos. Y toma el caso de Corazza. ¿Qué dicen los camaristas, Richard? Dicen, primero, hay un hecho que está probado para esta instancia, que es el abuso de la Plaza Miserere. De la masturbación. Sí, donde lo llevan al menor. Pero los camaristas dicen, hay descrito otro hecho más en esta investigación. La víctima número 3, así se la identifica en el expediente, describe otra situación. Y de hecho el fiscal Patricio Lugones, que es el de primera instancia, pidió que se lo indague a Corazza por ese segundo hecho. Ese segundo hecho tiene que ver con una situación que la víctima describe como una reunión de adultos, entre los que habría estado Corazza, en un garage. ¿Qué dice esta víctima? Me llevaron allí y me sometieron todos. Entre todos. ¿A qué? Me obligaron a practicarles sexo oral a un grupo de adultos en un garage. Y entre esos adultos estaba Corazza. No se avanzó todavía a fondo en este episodio en particular, pero la Cámara dice, momentito, tenemos un primer hecho, que es el de 2001, el de la Plaza Miserere, el de la masturbación. Y tenemos un segundo episodio, que acá, miren, les mostramos cómo la Cámara lo describe en el fallo que dicta esta semana. Existió otro encuentro sexual grupal. Grupal, ¿ves? Acá se refiere a lo que estaba diciendo Rolo. Grupal en un garage en el que estuvieron presentes Angelotti, Corazza y otros hombres, cuando él y su amigo eran menores de edad. Con la víctima hablando... y su amigo, que también es otra de las víctimas. Bien, menores de edad. Puntualmente la víctima 3 dijo, existió otra ocasión en donde estuvieron presentes, además del señor Angelotti y el señor Corazza, otros hombres desconocidos por él, quien está hablando, por la víctima 3. En dicha oportunidad el encuentro se realizó en un garage, sin más datos, informando que fue un encuentro de sexo grupal o sexual grupal, como dijo, donde la víctima 1 y él eran los únicos niños. La víctima 1 es la que habla del tema del episodio de Plaza Miserere. Sí. Y esta es la víctima 3, que dice, yo estuve con la víctima 1 en otra situación. Mirá. ¿Qué dicen entonces los jueces? El señor Corazza aparecería en escena como uno de estos varones adultos que se contactaba con el señor Angelotti, el que está a la cabeza de esta organización, según la justicia, para que le facilite y entregue a los niños con el objeto de abusar sexualmente de ellos, como refirió claramente la víctima entrevistada. Estas son las conclusiones de los peritos que los camaristas toman. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque los jueces dicen, si tenemos un primer episodio, hay un segundo episodio, que es este del garage, y hay una situación que nosotros no podemos dejar de tener en cuenta, pese a que todavía no se investigó a fondo, que tiene que ver con los chats que se encontraron ahora en los celulares de Marcelo Corazza con 2 jóvenes, que todavía no sabemos su edad, si eran menores o no. Si no eran menores, por supuesto, no habría delito en principio, pero lo que dicen los camaristas es, tengo un primer hecho, tengo el segundo hecho, el del garage, tengo esta sospecha con el tema de los chats en los teléfonos celulares de Corazza. Entonces lo que tenemos, dicen los camaristas, es a Corazza participando de diferentes situaciones propuestas, propiciadas por esta organización. Por eso nosotros tenemos que considerar que Corazza es coautor de esta asociación ilícita dedicada a la trata de menores con fines de explotación sexual. No es un cliente, por llamarlo de alguna manera, es parte de la organización, porque él aparece en diferentes situaciones en contacto con el núcleo de esta banda. ¿Qué es asociación ilícita? Concierto de personas, reunión de personas para cometer delitos, indeterminados, delitos. En este caso los delitos son de clara índole sexual. Pero personas, el código no atribuye roles. El tema de cliente, no cliente, es muy discutible. Ahora se aclaró un poco más el panorama desde el punto de vista teórico, intelectual, si usted quiere, porque aparecieron más hechos que tienen que ver con Corazza participando del mismo grupo y cometiendo es decir,
reunión de personas para cometer delitos, en este caso para cometer delitos sexuales. Apareció otro delito sexual, ya no es una cuestión de, y aunque lo fuese, ¿no? Una cuestión de ser cliente en una ocasión, aunque fuese así, forma parte de la organización. Es una manera de ver las cosas. Ahora se ve con más claridad, porque ya no es un hecho aquel de la masturbación, ya es otro hecho que se agrega a ese, que es el del sexo grupal, cuando estaban todos reunidos en el garage. Entonces, una misma persona o las mismas personas en un hecho y en otro hecho, y todos forman parte del mismo grupo, es decir, de la misma banda, es decir, de la misma asociación ilícita. Más o menos eso es lo que explicó la Cámara. Lo que dice la Cámara también, que ordena la detención de Corazza. Recién estábamos viendo el momento en el cual el productor de televisión se termina entregando en la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad. Lo que dice la Cámara es, participa en distintos eventos, o sea, es parte de la organización. La defensa de Corazza había dicho, pero todo prescribió. Todo esto ocurrió hace muchos años. Está bien. Y la Cámara dicta otra resolución puntualmente sobre este tema y dice, nosotros tenemos una organización que empezó a actuar al menos en el año 99, pero que siguió actuando hasta la actualidad. Delito continuado. El delito continúa, delito continuado, dice Richard. Si el delito continúa, no empiezan a correr los plazos de la prescripción. No podés irte a el año 2001 y decir, bueno, no, pasaron más de 12 años desde ese episodio, todo esto prescribió. No, 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 dice la Cámara. La asociación ilícita siguió actuando hasta hoy, con lo cual no hay prescripción, porque el delito se siguió cometiendo hasta el 2023. Por eso, la estrategia de defensa de Corazza en ese sentido es dejada de lado por esta Sala Quinta de la Cámara del Crimen, que ordena además que la causa pase a la justicia federal. ¿Por qué? Porque la trata de personas es un delito federal. Si te parece, Richard, podemos ver cómo se entregaba Corazza y cómo lo trasladaban, acompañado por gritos. Hubo gritos de todo tipo alrededor de Corazza esta semana. Hubo familiares que lo alentaron y hubo gente que le gritó insultos. Vamos a escucharlo. Dale, tío, con todo, Nero, dale. ¡Sos inocente, Nero! ¡Sos inocente, Nero! ¡Vamos! ¡Sos inocente! ¡Con todo, Nero, dale! Bien, ahí está el traslado de Corazza, ya detenido, y ustedes escucharon, hay mayoría de gritos de aliento, me parece a mí. Sí, porque lo acompañaban familiares. Lo acompañaban familiares. Hermana y otros familiares. Richard después fue trasladado hacia la unidad que tiene el Servicio Penitenciario Federal en los tribunales, para que ya quede en la órbita del Servicio Penitenciario Nacional y vaya a una cárcel. Yo quiero decir una cosa que tiene que ver, no con el caso Corazza, con todos los casos, con el que empezamos Cámara de Crimen, con el famoso asunto de la prescripción. ¿Sabe una cosa? Una ley se cumple cuando uno la siente. Cuando el pueblo, el público, como quiere usted ponerlo, a quien va dirigida, la considera, la hace carne. Si no, como pasa con muchas leyes, nadie le da pelota. Con este asunto de la prescripción hay una reacción social. Usted sabe que es muy difícil justificar por qué existe la prescripción, más allá de aquel argumento de que no es razonable perseguir a una persona durante 50 años. Es un argumento. Pero el argumento que siempre se utiliza junto con ese es: la sociedad perdió interés. Perdió interés en el delito, perdió interés en el autor, perdió interés en los efectos del delito, las causas del delito, los efectos del delito. Perdió interés en eso, en la conmoción que causó el delito en aquel momento. Perdió interés. ¿Para qué vamos a seguir si no se hizo nada durante tantos años? Eso es lo que está en crisis. Ese argumento específico es el que está en crisis cuando se habla de prescripción hoy en día, en el año 2023, en la Argentina. Y eso es lo que, más allá de cualquier postura ideológica, me parece que se tiene que reconsiderar. ¿Por qué existe la prescripción? ¿Por qué? Si nosotros, en muchos casos, digo nosotros,
una parte muy importante de la sociedad no quiere que delitos de índole sexual, por ejemplo, que son como el de Maylin, como este, prescriban. Entonces, ¿por qué vamos en contra de lo que la gente quiere? Si para el público los efectos del delito siguen estando, el daño sigue estando. ¿Por qué dejar zafar a aquel que cometió el daño? Digo, me parece que nos merecemos todos una reconsideración de los argumentos que llevan a la prescripción, porque por ahí nos vamos a llevar la sorpresa de que el público en la mayoría de los delitos no quiere prescripción. Claro. No quiere que prescriba. Con respecto a los menores, 30 años, no me interesa. Es prescripción de delitos contra chicos que en su momento, o menores, claro. No fueron capaces, por su edad, de darse cuenta que estaban sufriendo un delito. Y de repente, cuando lo logran hacer carne, tenerlo ya en el nivel consciente y poder actuar, aparece alguien con una letra de la ley y le dice, no, en el año en el que vos fuiste abusado, la prescripción corría hasta este plazo, con lo cual no te vamos a perseguir a quien te hizo esto. Se ha modificado esa ley. Primero, gracias a la ley Piazza, que plantea que la prescripción de los delitos contra menores recién empiece a regir a partir de los 18 años de edad del denunciante. Y luego esto se ha modificado, se ha avanzado aún más para que los delitos cometidos contra menores recién empiezan a tener un plazo de prescripción que corra desde la denuncia. No importa la edad del denunciante. El problema, ¿cuál es el que nos estamos encontrando ahora? Que hay delitos que se denunciaron ahora, en los últimos tiempos, que ocurrieron antes de la sanción de estas leyes. Claro, con lo cual todos estarían prescritos. Y hay muchos jueces que dicen, no, la ley no se le puede aplicar en contra al acusado, con lo cual hay que ir con los plazos de prescripción de aquel momento, de cuando cometió el delito. Pero hay jueces también que ahora están diciendo, perdón, el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención de los Derechos del Niño, que tienen rango constitucional, dicen que no puede haber ninguna ley por arriba de los intereses de un menor de un chico. Y que hay que velar por esos intereses más allá de cualquier otra ley, con lo cual no corre la prescripción. Es inconstitucional la prescripción. Como el Pacto de San José de Costa Rica no le da derechos a los sospechosos, al contrario, los persigue. En este caso concreto, los persigue. Yo les digo, me parece que hay que reconsiderar el tema de la prescripción. Realmente. Para todos los delitos. Para todos, y vemos, claro. Tal vez no sea este el momento, que estamos pensando en las nubes de Úbeda y si Juan Pérez va acá y José García lo ponemos en esta intendencia y el otro. Estamos en ese momento de gran estupidez, pero bueno, los temas de fondo, que son los que en definitiva, de los cuales usted habla todo el tiempo, los dejamos para más adelante.